Y Elizabeth le había preguntado algo, creo, a Paz, y había quedado ahí como un poquito la respuesta, creo que le faltaba un cierre, ¿no? Elizabeth, tenías algo ahí, no sé si... Sí, sí, sí puede repetirla, a ver si logramos Hola, hola a responder. todos. La verdad, la reunión de hoy maravillosa. Creo que todos aprendimos de todos un montón. Para vos, Paz, la pregunta era referida a cómo ustedes hacen devolución de las cosas que proponen y cuál y cómo, mediante qué vía hacen retroalimentación o feedback de esas respuestas que obtienen de los estudiantes, porque me imagino que a nivel de la universidad eso ha de ser bastante difícil, digamos. Tal vez, Isabel, me das pie para contar dos cuestiones. En principio, los destinatarios directos de CITEP son los docentes que están a cargo o desempeñan su rol en la universidad. Con lo cual, por ejemplo, esas propuestas formativas o los intercambios que tenemos en las distintas acciones, los destinatarios son los docentes de la universidad. Algunas de las acciones son abiertas a la comunidad educativa, como las que suceden en las redes o el curso de entornos virtuales de orientaciones básicas. Esos son abiertos, aunque en porcentaje son más los docentes participantes de la universidad. Para este tipo de acciones, la retroalimentación que vamos teniendo, en el caso de los cursos, son las propias actividades y los intercambios que puede haber en los foros y el acompañamiento tutorial o el análisis y la reflexión sobre lo que van realizando, ¿no? Eso en cuanto a los docentes o los espacios de consultas, de preguntas, de intercambio, como las asesorías en vivo o lo de CITEP Responde. Esa es la manera. Después, en las propuestas de formación, por ejemplo, esta de entornos virtuales, por ponerte un ejemplo, que es autodirigido, al término de cada actividad hay claves de corrección para que el propio docente pueda eh, eh, chequear Claro. o tomar y considerar si hizo esto y atendió a aquello otro y a esto también, su experimentación o la construcción que hizo va por buen camino. En el caso de los estudiantes, en las unidades académicas se van reprogramando los calendarios académicos y estos primeros días son de estrategias o actividades virtuales en aquellas cátedras que estén en condiciones o hayan evaluado la posibilidad de tener actividades. Hay facultades que el 96% de las cátedras están en condiciones de tener este periodo sin presencialidad. Hay otras que el análisis o el componente práctico es muy alto, o la situación, por ejemplo, de la Facultad de Medicina, donde los docentes y los alumnos avanzados están realizando actividades sanitarias y de acompañamiento en el área de la salud. Entonces, en esta propuesta virtual se apela a una evaluación formativa, a un seguimiento y acompañamiento de los estudiantes y de las actividades que hagan. Cuando se retome la presencialidad, allí se van a establecer las evaluaciones presenciales. Tiene que ver con la normativa de la universidad, en donde la evaluación final que aprueba la materia tiene que ser presencial. Entonces, ahí te conté las dos cosas, nuestras acciones y lo que está sucediendo con los estudiantes, que muchos están ahora en propuestas sin presencialidad, y que luego, cuando retornemos a las aulas, bueno, será también un desafío la evaluación. Gracias por la pregunta, Elizabeth. Listo, se entiende, perfecto.
Bueno, estamos ya cerrando. Si hay alguna otra... Si me permitís, Mari. Sí, decinos. Hay un concepto que se desarrolló, o por lo menos mencionó hace un ratito Nahuel, que me parece que merece un poco más de atención, y acá voy a hacer un llamado a todos los que de alguna manera hayan trabajado el concepto o la metodología y puedan desasnarnos al resto con respecto a sus resultados y a cómo implementar lo que es el aula invertida, ¿no? El concepto de aula invertida, su proximidad con la pedagogía de proyectos, resultados que pueden obtenerse, evaluaciones grupales, individuales, cómo, qué tipo de proyectos desarrollar, disciplinares, interdisciplinares, multidisciplinares, transversales, qué tipo de proyectos poder desarrollar con aula invertida y con pedagogía de proyectos. Digo esto porque me parece que es sustancial que este periodo de desgracia que atravesamos, que atraviesa el mundo, nos lleva también a usar el interés y el sentido sobre las pedagogías, los modos de enseñar, de aprender, de evaluar, ¿no? Y lo que está institucionalizado y no sabemos muy bien qué tipo de resultados han arrojado hasta el momento, ¿no? Específicamente me refiero al nivel secundario, al nivel primario, donde pareciera ser que las disciplinas todavía están como muy separadas entre sí y que no hay posibilidad de unirlas o no hay posibilidad de pensar conceptos por encima de los disciplinares. Así que si por ahí hay algún colega que en el futuro pueda precisamente hablarnos de estos temas, de cómo implementar estas nuevas pedagogías, estos nuevos modos de enseñar y aprender, bueno, yo estaría muy interesada en eso. Gracias. A vos, Eli. Bueno, vamos a intentar que nuestros próximos invitados, si tuvieron esa experiencia en el antes de esta situación, no que no nos interese cómo lo llevan ahora, es decir, eso nos nutre, ¿no? Pero saber de experiencias que hayan llevado a cabo justamente en otra situación, porque también esto que decimos, la conectividad, porque y el hecho de poder salir, de reír, porque el que no tiene la manera de conectarse sí puede asistir a la casa de un compañero y pueden trabajar de otra manera, ¿no? Que es lo que nos sucede, a mí me sucede con mis estudiantes que ellos trabajaban en grupo y ahora se ven limitados porque justamente no se pueden reunir. Entonces es diferente también la implementación de este tipo de proyectos de clase invertida, ¿no? Entonces, claro. Sí, vamos a tratar de que echen luz otros colegas. La familia, para los docentes en el acompañamiento de los más niños, más chicos. Sí, Ricardo, a mí gracias por tu pregunta y realmente después de escucharte valoro muchísimo tu trabajo. Y cuando Marisa, bueno, nos conocemos por otros caminos virtuales y cuando me invitó a esta conversación, pensaba, digo, bueno, a ver de qué se puede hablar, de qué se puede decir, y creo que todos más o menos a esta altura ya vimos plataformas, vimos que tenemos acceso a tutoriales, tenemos ayudas entre colegas, pero de lo que no se habla justamente es de esta empatía con el que está del otro lado de la pantalla, ¿no? Y recibe todo este arsenal de alguna manera, con mucho esfuerzo, con mucha angustia, con mucho sacrificio, que todos los colegas desde este lado estamos haciendo para mantener esta continuidad pedagógica. Y de lo que no se habla, o se habla muy poco, o quizás en esta vorágine no estamos teniendo muy en cuenta, es qué pasa con las familias que reciben todo esto del otro lado, cómo lo reciben, ¿no? Y en qué contexto. El contexto por ahí más o menos lo podemos intuir porque estamos todos
atravesados con la misma angustia. Entonces por ahí, en esto que la escuela no para, que la escuela sigue, que la escuela y tiene su organización, ver de no generar más angustia en esta familia. Por ahí hablamos mucho sobre tutoriales, plataformas y todo eso, y tendríamos que también repensar un poquito como una segunda vuelta de tuerca, ¿no? Decir, bueno, ya está todo más o menos encaminado, en marcha, ahora cómo hacemos para acompañar al que está del otro lado también, con esta continuidad pedagógica. No sé, Mari, eso lo vamos a tener que ir reflexionando y analizando con otros colegas también. Porque me parece que cuando uno organiza todas estas actividades, hay que poner el ojo que si un chico está determinada cantidad de horas en la escuela, nosotros mudamos la escuela al espacio virtual, pero no puede tener el mismo ritmo. Es imposible que un chico pueda estar durante tanto tiempo sentado frente a una computadora para realizar un cuestionario, una actividad, o lo que el maestro pueda proponer, ¿no? Ahí después podemos abrir más el juego y pensar en la creatividad, en mantener la motivación y en un montón de cosas más. Pero poniendo el foco también un poquito en el que está del otro lado de la pantalla, cómo está recibiendo todo esto. Sí, nos tenemos en cuenta eso y que los espacios, esto que decíamos, que no cuentan con el mismo, por ahí con las comodidades, por ahí el ambiente es pequeño y son muchas personas las que están habitando, entonces exige una concentración que no pueden tener. Es decir, hay muchas variables, son muchas situaciones y a medida que sabemos que esta cuarentena va aumentando, también se generan muchas angustias y, bueno, personas que de pronto lo viven con mucha depresión, ¿no? Y niños porque los niños no están sacando alguno que tenga un espacio, un patio, no están saliendo a disfrutar del aire ni del sol. O sea, me parece genial ayer este anuncio de que las personas con discapacidad puedan salir, pero también hay que contemplar que los niños necesitan salir. ¿De qué manera? Yo no soy personal sanitario como para poder determinar cómo podrían, pero hay que pensarlo, porque esto sigue extendiéndose y repercute en el ánimo de toda la familia y en la de los chicos también, porque hay situaciones que no pueden manejar. Entonces, esto sería muy bueno que de pronto empiece a suceder, ¿no? Con el cuidado que se merece. No sé, por eso yo no sé cómo se podría implementar, pero hay que tenerlo en cuenta de que también ellos necesitan correr, necesitan hacer algún tipo de actividad que no la pueden hacer así como están. Tal cual. Y mientras todo eso, mientras esperamos que pase, creo que hay un tema también muy importante, que es no perder el vínculo con los chicos, ¿no? Yo estoy hablando desde el área desde la primaria, con los más chiquititos, en donde, como decía antes, el apoyo del mayor, del adulto, la familia es fundamental, si no, no podrían mantener esta continuidad. Sí, estamos sabiendo de que, por ejemplo, que algunos docentes lo que hacen es reunirse nada más, no para dar una clase, sino para tomar la leche juntos, por ejemplo. Claro. Para hacer meriendas, para hacer algún tipo de encuentro que tenga que ver con eso, con saber cómo estás, qué hiciste, ese tipo de cosas que me parece que, como vos decís, en los más chiquitos, en todos en realidad, porque uno cuando se comunica no sé, pasa con los abuelos, con la gente mayor que todavía también la está viviendo muy, muy difícil, porque justamente todo lo que se está asociando, y la semana pasada tuvimos a Mónica Ferro, que nos habló justamente del sector de los adultos mayores y cómo están viviendo y cómo hay que generar también un tipo de comunicación y de actividades con ellos para que no sientan que todo es negro, ¿no? Porque claro, lo que se pinta es que el adulto es el que está en peligro, el adulto mayor, y entonces eso también genera muchísima angustia. Claro que sí. Andrea Roca, ¿querés decir algo
Te veo ahí. No, sí, quería decir que a nivel, lo que decía Andrea también, y bueno, yo que lo vivo en secundaria, a nivel contenidos, también a veces parece que nos olvidamos que hay muchos estudiantes que son muy dependientes, son esos que en el aula, cuando les damos algún ejercicio, vienen y te preguntan, profe, ¿está bien esto? Los más chiquitos, señor, ¿no? Y eso hoy quizás en su casa no lo tienen. Quizás no tienen un adulto que en ese momento o que conozca los contenidos o que tenga tiempo para dedicarle. Y eso es muy frustrante, porque entonces empieza el tema de la angustia de no puedo entregar la tarea a tiempo, o no sé cómo voy a explicarle a mi docente a la distancia que no tengo la tarea hecha, porque también esta comunicación a distancia, ellos no están preparados no estamos preparados nosotros como adultos, menos los chicos en una sesión de Zoom, no saben cómo presentarse ante ese docente que no está. Me parece que hay un montón de aprendizajes en el medio que en estas 3 semanas de a poquito van apareciendo, pero que todavía falta mucho. No, nada, quería como esto, el tema de los contenidos, me parece que a veces, bueno, como decía Mariana Maggio, ¿no? El revoleo a veces de las tareas, nos hacen olvidar que quizás no tienen un acompañante atrás que los ayude a resolver esas actividades. Bien, y sí, bueno, la semana pasada Julián Fernández nos contaba desde Córdoba que mismo había estudiantes que ellos en el lugar de ideas, que de pronto el laboratorio de ideas que tienen, sucedía que, por ejemplo, hacían muebles porque los chicos no tenían muebles, los chicos que asistían. Así que a veces uno también piensa en un tipo de comodidad o una organización del hogar por como uno la tiene, y no es lo que muchas veces se encuentra, ¿no? Entonces, también esto hay que contemplar todos los escenarios posibles. Y son muchísimos. Son muchísimos, tal cual, tal cual. Bueno. ¿Quería compartirnos una anécdota? Ricardo, ¿estás por ahí? Que lo puso en el chat. Hola. Sí, ¿nos querías compartir una anécdota? Sí, de lo que comentaban, entre tantísimas cosas que nos pasan, una anécdota puntual de tantas que tenemos, con un grupo de alumnos que en la guía de física tenían que graficar, representar los vectores. Entre las primeras actividades, era uno de los primeros ejercicios. Los que recuerdan algo de física entenderán de qué hablo. Son esas flechitas que representan cosas con alguna dirección y sentido y esas cosas, esas malas palabras. Y bueno, la charla con esta alumna, yo podría haber elegido contestarle, diciéndole la respuesta y que la pasara y ya está. Respondió, o ayudarle, guiarla en la construcción del conocimiento junto con sus compañeros. Por eso, primero me hizo la consulta en privado y, como dije antes, al grupo las consultas. La hizo en el grupo y de a poco la conversación se las voy a leer. No comparto la pantalla porque se ven los teléfonos. Y dice, hola, una pregunta, profesor. No entiendo cómo representar gráficamente la fuerza-peso en el punto 3C. Veamos mi respuesta. Supongo que pudo realizar los anteriores. ¿Qué pasa si sostiene algo en el aire y lo suelta? Por ejemplo, una piedra, una pelota, una lapicera. Respuesta, se cae. Muy bien, entonces, considerando cómo representó los puntos anteriores y lo que me acaba de decir, ¿cómo representaría que se cae? Y lo represento igual que los anteriores. Y hasta ahí yo no sé cómo representó los anteriores. Entonces le respondo. En realidad sí me mandó una foto del cuaderno, pero en las fuerzas anteriores no importaba hacia dónde, y cuando algo se cae hacia un lugar en particular. Y tenía que ayudarle a darse cuenta. Depende de cómo los haya representado, aunque en este no daría lo mismo. ¿Puede ser más específica? ¿Cómo representó los anteriores? ¿Qué cambiaría acá? Si es que hay que cambiar algo. La idea es que entiendan, por eso es importante ayudarles a que ustedes se den cuenta, más que hacer el ejercicio o tenerlo hecho. Es la capacidad para poder hacerlo. Eso es lo que yo les estoy diciendo ahí para recordarles por qué no les digo directamente la respuesta. Sí, la capacidad para poder hacerlo, ese u otros similares, por eso les contesto así. Cada quien a su ritmo, tranquilos,
A la larga lo importante es lo que le indiqué. No que lo resuelvan, sino que lo entiendan. Entonces pone, ya le paso la foto de lo que hice otra vez, y creo que así están bien. Me pasa la foto en el grupo para todos los compañeros, y le digo, bueno, además le pediría que describa eso que hizo. Porque en los dos primeros, algunas cosas da lo mismo. Pero en este último hay un detalle importante que no da lo mismo. Veamos ese detalle. Porque ella había dicho que se cae, pero nos dijo cómo. Entonces le pregunto, ¿hacia dónde se cae? Está razonando bien, ya se dará cuenta, paciencia. Y hacia el suelo. La dirección no sería ni derecha ni izquierda. ¿Y dónde está el suelo respecto al objeto? Y en la tierra, hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia otro lado. Cuidado, que cuando me dice la dirección que no sería ni a la derecha ni a la izquierda, eso es el sentido. La dirección es horizontal, con sentido hacia la derecha o hacia la izquierda. Al principio es usual que se confundan dirección con sentido, por eso lo aclaro. La dirección es pensar cómo se orienta o está una calle. El sentido es hacia dónde vamos en esa calle, hacia un lado o hacia el otro. Y así sigue la conversación y empiezan a intervenir los compañeros, de que les digo, bueno, que giren la hoja, porque la conversación sigue por un rato, que giren la hoja a ver cuándo les parece que la flecha que dibujaron queda más acorde al movimiento del objeto, porque todavía no se dan cuenta que cae hacia abajo, todavía no lo pueden decir. Y girando la hoja, de pronto alguien dice, ¿la flecha tendría que estar señalando hacia abajo? Muy bien, se van sumando para ayudarse, porque esta persona es la primera vez que interviene. ¿Hacia dónde cae? Hacia abajo, van diciendo todos. Varios empiezan a decir, hacia abajo, para abajo, sí, sí, hacia abajo. Bueno, muy bien. Ahora sí pueden hacerlo, sí, gracias. Agradecen, pueden avanzar con la tarea y seguimos con la clase. Simplemente una media hora conversando para que se den cuenta que las cosas caen hacia abajo y puedan representarlo en el cuaderno. Solo una clase más, en una materia más, en un curso más, con chicos que se dan cuenta que están en clase y que estamos con ellos. Nada más era esa cosita de tantísimas que nos pasan. Gracias. Excelente, Ricardo. La verdad que nos quedaremos a charlar un montón de tiempo con vos. Esto de hacerlos reflexionar, ¿no? Por eso es como decía recién Andrea, del tema del no al revoleo que propone Mariana Maggio, justamente hacerlos, no, que sean actividades con sentido, ¿no? Que haya algo que los enriquezca. No va a ser mejor estudiante el que complete más PDF, ni mejor docente el que envíe mayor cantidad, sino que justamente que esa persona pueda, ese niño, ese adolescente, pueda darle sentido a lo que está haciendo. La verdad que muchísimas gracias. A todos ustedes, gracias. Gracias a vos, Mari, porque siempre estás como un pasito más adelantada y bueno, pensando en todos y en esta situación que nos atraviesa a todos desde diferentes lados y la escuela no iba a estar ausente. Así que gracias a vos. Bueno. Andrea Roca, ¿estás por ahí? Gracias. No, acá estoy, yo creo que es momento y bueno, nos despedimos y los esperamos el próximo sábado, que vamos a tener más invitados, esto de sumar todas las voces, el que nos permita pensar, ¿no? Y bueno, y felices Pascuas a todos, que es una completamente diferente, pero bueno, yo pienso que va a ser más reflexiva, ¿no? Porque la gente no se está yendo afuera a divertirse, sino que busca otra forma de divertirse dentro de casa. Y esto me parece que va a ser también motivo para significar, ¿no?, lo que tenemos y agradecer justamente esta posibilidad. Bueno, un beso y un abrazo grande, que total, así de esta manera nos contagiamos, y bueno, los quiero mucho a todos. Andrea. Gracias a todos y seguimos conversando, ¿sí? El sábado que viene.
Gracias chicas. Una anécdota cortita que dijiste es un abrazo, un mensaje de una de mis, de los nenes de la primaria, puse un abrazo, en un mensaje que me despedía le puse un abrazo enorme, grande, grande. Sí, sí, señor André, grande, grande, pero de codito a codito. Eso es lo que tenemos que tratar de no perder. Eso mismo. Seguro. Bueno, chaucito muchas a gracias, todos. Marita, Andrea. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Beso grande.